Bien. Esto de acuerdo a lo que yo retomando a esta unidad de electroterapia, hemos ido viendo que más allá de las diferentes formas de clasificar que tienen los diferentes tipos de corriente, clínicamente hablando, ¿cierto? En términos prácticos, lo primero que nosotros debemos decidir habitualmente es cuál es el efecto que yo busco. Bueno, estoy partiendo al revés. O sea, primero que nosotros nos planteamos ciertos objetivos y en base a esos objetivos es que yo voy a necesitar diferentes herramientas terapéuticas. Agentes físicos, ejercicios, técnicas kinésicas propiamente tal. Bueno, cuando llegamos y vamos a ya especificando las diferentes técnicas o procedimientos, nos encontramos con la electroterapia. Y de acuerdo a los objetivos específicos que yo me haya planteado, tendré que decidir, antes de ver la frecuencia, antes de ver qué tipo de corriente, lo primero que tengo que seleccionar o decidir, digamos, es precisamente en torno al efecto que yo busco. En este caso, dentro de mis objetivos específicos, ¿cuál tendría más relación o una mayor injerencia sobre esos objetivos específicos que yo me haya planteado? Es que tengo corrientes que me van a ayudar a disminuir el dolor, que probablemente sea uno de los objetivos específicos. O el otro gran efecto es la activación muscular o fortalecimiento, como se le llamaba antes, que también va a tener relación seguramente con algún objetivo específico que yo me haya planteado. Por lo tanto, la primera decisión, cuando yo decido aplicar una corriente con fines terapéuticos, lo primero que tengo que ver es si lo voy a ocupar para disminuir el dolor o si lo voy a ocupar para activar una musculatura. ¿Ya? Entonces nosotros ya vimos ya que había diferentes tipos de corrientes analgésicas, las más comunes, las más utilizadas, los TENS, las corrientes interferenciales, y por ahí en menor escala, ya con menos frecuencia se utiliza corrientes tipo Travers, corrientes diadinámicas, y también menos se ocupa ya las corrientes galvánicas, corrientes polares, si es que es necesario o alguien necesita ocupar o aplicar iontoforese, algún fármaco por el método de iontoforese. ¿Ya? Entonces, ya conocimos esas corrientes y ahora tenemos que ver con qué corriente yo voy a poder trabajar o poder activar un grupo muscular, generar una contracción. ¿Ya? Por lo tanto, esas son las corrientes excitomotoras. Por lo tanto, las corrientes excitomotoras son aquellas que provocan contracción en un músculo, en un músculo esquelético. Inicialmente creado o fabricado originalmente, ¿cierto?, para aplicarlo en el músculo inervado, ya un músculo con su inervación, digamos, indemne, ¿ya? Y esta puede ser provocado ya sea por una aplicación directa o un impulso eléctrico directo sobre la fibra muscular que va a generar una contracción, ¿cierto? O también puede provocarse por una estimulación sobre la fibra nerviosa o sobre el punto motor específico. ¿Ya? En la estimulación directa sobre la fibra nerviosa, nosotros vamos a necesitar impulsos de menos de duración de 1 milisegundo. ¿Ya? O sea, vamos a hablar de microsegundos, 200, 300 microsegundos. Marcamos la diferencia o mencionamos digamos, este valor. ¿Por qué? Porque cuando veamos musculatura denervada, o sea, cuando hay musculatura que está alterada la inervación, vamos a ver que se necesitan corrientes con duraciones de pulso mayores a 10 milisegundos. ¿Okay? Entonces, lo que uno busca con esta corriente excitomotora es tratar de generar una contracción similar a la fisiológica, ¿ya? Una contracción isométrica, tratar de mantener la musculatura contraída
obviamente con este impulso eléctrico, ¿cierto? Que tiene que ser o sea, lo que buscamos es una tetanización. ¿Ya? Una tetanización es esa contracción constante provocada por un impulso externo, por un estímulo externo, que en este caso sería un impulso eléctrico. ¿Ya? Para eso, esa tetanización nosotros la tenemos que modular de tal manera que seamos capaces de controlar o regular un tiempo, ¿ya? De mantención de la contracción y un tiempo de relajación o de reposo. ¿Ya? A eso debemos sumar un ascenso y un descenso, o sea, cuánto se demora en llegar a esa contracción máxima y cuánto se demora en relajar. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una similitud, vamos a tratar de llegar a lo que vendría siendo entonces esta contracción isométrica. Entonces, al igual que cualquier estímulo que nosotros, o respuesta que nosotros intentemos conseguir con la estimulación de nervios, o sea, de un impulso eléctrico, ¿ya? Nosotros vamos a necesitar, obviamente, duraciones de pulso, habíamos dicho que tenía que ser menos de 1 milisegundo, ¿ya? De duración, y una cierta frecuencia. Para con esta frecuencia y esta duración de pulso, ¿cierto?, ser capaces de polarizar la membrana, tal como lo habíamos visto en la primera instancia cuando buscamos estimular fibras sensitivas. O sea, en este caso buscamos estimular lo mismo, pero en este caso fibras motoras, ¿ya? Digo, por lo tanto, de igual manera cumple la ley del todo o nada, ¿cierto? Y en este caso, si es que la frecuencia va en aumento o aumenta, ¿cierto? Va a generar que el tiempo de repolarización va a disminuir, por lo tanto, se van a sumar finalmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que va en la contracción, la tetanización se va a provocar por un efecto sumatorio. Si nosotros colocamos una frecuencia, qué sé yo, de 5 Hz, 5 pulsos, me va a generar una fasciculación. ¿Se acuerdan que es perceptible, es comparable con el TENS de baja frecuencia? Con un stent tipo burst, si yo le coloco 2 bursts, va a ser 2 contracciones en un segundo. ¿Ya? Si hablamos de 2 Hz. Si hablamos de 5 Hz, voy a alcanzar a ver 5 en un segundo. Bueno, por un efecto sumatorio, si yo aumento la frecuencia, finalmente no voy a alcanzar a ver esta fasciculación, sino que voy a ver una contracción constante. ¿Ya? Por la suma de los pulsos, ¿cierto?, de esta frecuencia mucho mayor, genera finalmente que no fascicule, sino que quede en contracción, que es algo que nosotros llamamos una tetanización. ¿Ya? Entonces aquí en el típico gráfico, ¿cierto?, entre tiempo e intensidad, podemos ver cómo el voltaje, ¿cierto?, que está siempre menos 60 o menos 90 milivolt, ¿cierto?, está con carga negativa, como viene el impulso eléctrico y genera esta despolarización de la membrana que finalmente me genera una respuesta. ¿Ya? Entonces la fase de reposo está en menos 90 o menos 60 aproximadamente. Cuando se despolariza por la entrada del sodio, ¿cierto?, cambia la polaridad, o sea, deja de ser negativa, con carga negativa, despolarizándose la membrana y generando esta respuesta. ¿Ya? Y después viene la fase de la repolarización, cuando vuelve a salir en este caso el potasio para volver a equilibrar, o más bien volver a dejar con carga negativa en estos menos 60, menos 90 milivolt. Ahora, esto lo mismo que obviamente la generación del pulso eléctrico, por lo tanto no va a variar si es con un fin analgésico, si es fibra sensitiva, no, el mismo principio. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que obviamente en lo que es la analgesia vamos a estimular la fibra sensitiva, ¿cierto? Por gate control, tratar de estimular las fibras A beta y que esa inhiba el paso del dolor a través de las fibras A delta y la fibra C. Y en este caso lo que buscamos estimular selectivamente o específicamente es fibra motora. Entonces, entre un músculo con inervación indemne, inervación normal, entonces lo que se busca es la acronaxia del músculo. ¿Qué es lo que es la acronaxia? La acronaxia es la máxima respuesta. Eso depende, que genera un músculo, eso depende de cada músculo. ¿Ya? Cada músculo tiene su cronaxia y esa cronaxia es el tiempo en el cual requiere generar una respuesta mucho mayor. Ahora, en línea general está siempre entre 0,1 y 0,5 milisegundos, lo que equivale a 100 a 500 microsegundos.
¿ya? El tipo de corriente, la forma de la corriente que se utiliza habitualmente es una corriente rectangular, pulsos rectangulares, ¿ya? Rectangulares, o sea, inicio brusco y caídas también bruscas, ¿ya? Recuerden que es el efecto sumatorio que finalmente me va a generar la contracción o la tetanización, ¿ya? Cada pulso genera entonces potencial de acción y este va a responder con la frecuencia más alta para que se observe esta tetanización, ¿ya? Claro, la musculatura es mucho más lenta en contracción y relajación, no puede asimilarse a la frecuencia que podría entregar uno con corriente, ¿ya? Por eso es mejor buscar el efecto sumatorio donde se pueda observar, ¿ya? Entonces dice que con frecuencias sobre 30 Hz ya se observa ya esta tetanización. En realidad, en términos prácticos, yo creo que hasta 10 Hz ya es casi medio difícil identificar. ¿Se entiende? O sea, recuerden, 1 Hz sería un pulso por segundo. 2 Hz, 2 pulsos por segundo. Y así, suma y sigue. 5 Hz van a ser 5 pulsos por segundo. Se alcanza a ver la fasciculación. Por eso les decía yo que ya hasta 10 se alcanza a ver muy rápido. La fasciculación, ¿ya? Ya sobre 30 Hz obviamente no alcanza a ir y venir el músculo, a eso se refiere que el músculo es más lento, ¿ya? Entonces derechamente se queda contraído, ¿ya? Un efecto sumatorio genera una tetanización y el músculo queda contraído. Ahora, más allá de la frecuencia, obviamente también eso depende de la intensidad, ya de la amplitud, cuánto yo le dé de amperaje o de miliamperaje, ¿ya? Cuando entonces nos encontramos con que acá abajo, ¿ya? Porque está la estimulación eléctrica muscular. Perdón, sí, bien digo. Entonces, pulso de corta duración, menos de 1 milisegundo, se busca despolarizar la placa motora, el nervio motor, ¿ya? Y este presenta acomodación. A diferencia de, y aquí hacemos la comparación, cuando hay musculatura denervada, ¿ya? Entonces, aquí no quiere decir que el nervio no funciona. Aquí nosotros podemos estimular el nervio, podemos estimular la placa motora, no hay problema. Y el nervio y la placa motora es la que va a generar el impulso o la contracción muscular. En una musculatura denervada, cuando está alterado el trabajo neural, ¿ya? Lo que vamos a necesitar es estimular directamente la fibra muscular. Entonces ahí vamos a despolarizar directamente la membrana de la célula del miocito. Y para eso necesito de pulsos mayores a 10 milisegundos de duración, ¿ya? Y bueno, y esta presenta, no es que no presenta acomodación, presenta menos acomodación. Finalmente igual se termina acomodando, ¿ya? Pero se demora mucho más. La otra de inmediato pasa unos minutos y ya se siente como que la intensidad de la corriente se baja. Y el paciente le va a decir que se bajó la corriente, decir, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ir a aumentar para que se mantenga esa tetanización, ¿ya? Esta, recordemos este cuadro, ¿cierto? Donde se hace la relación de la intensidad, ¿ya? En miliamperes con respecto a la duración. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos que duraciones de pulso mucho menores, de 10 a 50 microsegundos, se estimulaban fibras a beta? Después, si nos pasamos de 100, ya empezamos a estimular fibra motora. Y si aumentamos más duración de pulso más extensas, más grandes, vamos a generar dolor, vamos a estimular fibras a delta. ¿Ya? Fibras a delta, fibra C. Y miren, y más de 10 milisegundos recién estimulamos selectivamente musculatura denervada. Ya pasamos eso, entonces lo que ahora específicamente o tratamos de buscar es estimular fibras motoras. En el caso de músculo inervado, músculo indemne, por ejemplo, puede ser en el caso de un periodo de inmovilización, una atrofia por desuso, ¿ya? O si estamos hablando de patologías neurológicas, ¿cierto? Donde hay denervación del nervio en la musculatura, vamos a tener que trabajar con duraciones de pulsos superiores a 10 milisegundos, ¿ya? Entonces, para estimular nervios sensitivos específicamente, en el caso de cuando queríamos generar analgesia, utilizamos intensidades bajas y pulsos más cortos. ¿Se acuerda que decíamos que poquita intensidad hasta que el paciente sintiera solamente un hormigueo?
¿ya? Si usamos más de 80 microsegundos es para ya poner una estimulación, o sea que el paciente sienta esa corriente, ¿ya? Pero siempre con intensidades más bien bajas. Si queremos estimular nervios motores, necesitamos intensidades mucho más altas, las más toleradas, ojalá por el paciente, lo que más pueda tolerar el paciente. Pulsos más duraderos y una duración de pulso entre 100 a 150 microsegundos. La fibra C, por lo tanto, si yo llego a estimular fibra C, es porque puse duraciones de pulso muy altas, sobre 1 milisegundo, ¿ya? Y a intensidades muy altas. Entonces, si no modulé bien, estoy generando generando una corriente, me va a provocar dolor. Y obviamente yo no necesito, no quiero eso. Entonces, si me duele, derechamente la corriente cardíaca me duele, tengo que fijarme en la duración de pulso, quizás esté muy alta, o derechamente la intensidad está muy alta. ¿Ya? Si es que quiero ya estimular musculatura denervada, les decía que tenemos que trabajar sobre duraciones de pulso sobre 10 milisegundos. ¿Ya? Y con esa estimulamos o despolarizamos directamente la membrana celular del miocito. ¿Ya? Bueno, obviamente al ser impulsos mucho mayores, de duración de pulso mucho mayores, igual alcanzamos a estimular fibra delta, fibra C, por lo tanto es un poco molesto, es un poco doloroso. ¿Cuándo se ocupa? ¿Cuándo lo necesitamos? Cuando se indica esta corriente excitomotora. Cuando, obviamente, cuando hay atrofia por desuso. Hoy en día precisamente se evita eso, no aplicándose tanto yeso. Antes, dependiendo de la patología, fácilmente un paciente puede estar 2 meses, 3 meses con un yeso. Un oscus láter en la rodilla podía generar un yeso de 3 meses y a evaluación. Si es que no había recuperación, estaba un par de meses más. Y era así los tratamientos antes. Una ruptura del tendón de Aquiles también, de 2 a 3 meses con yeso. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede o sea, es como lógico pensar hoy en día, como lógico pensar, pues, lleva 3 meses con yeso, obviamente se atrofió todo. Pero bueno, antes, en busca de costo-beneficio, que es lo que era más importante, preferían o priorizaban, no importa que se atrofiara la musculatura, pero preferían asegurarse que la estructura ósea, si es que hubiese sido una fractura, consolide bien, más allá de los riesgos que puede traer. O si es una reparación del tendón de Aquiles, ¿cierto? De igual manera, una vez que lo sutura, una vez que se realiza la reposición quirúrgica, el médico prefiere asegurarse, cosa que no se generara ningún tipo de tracción sobre ese tendón. Lo enyesaba. Entonces, existen efectos menores como la potenciación o sea, la regularización de la bomba de retorno venoso, ¿cierto? El bombeo que puede generar musculatura. También ayuda, ¿ya? Pero no es un efecto principal, ¿ya? Y obviamente ayuda a la reeducación muscular en el caso de que uno pueda ir verbalizando o conscientemente, voluntariamente, pedirle al paciente que genere una contracción a medida que se va el impulso eléctrico, o sea, se produce la tetanización, que también pueda ser acompañada por una contracción fisiológica, ¿ya? Y yo no lo ocupo, pero también en teoría se indica que es posible relajar la musculatura posterior al uso de, ¿ya? Si hay un trabajo constante de trabajo muscular por contracción, por impulso eléctrico, se supone que tú después que sueltas eso, se relaja, o sea, debiese relajarse la musculatura, ¿ya? Entonces, como efecto contrario, como un efecto, digamos, también secundario, vendría siendo esta relajación post trabajo excitomotor. Y obviamente potenciación muscular, vibración deportiva, que tiene que ver más que todo con musculatura no lesionada, no dañada, pero si tú quieres hipertrofiarla, quieres complementarla con un trabajo deportivo. Entonces, bueno, lo que hemos hablado sobre la inmovilización, todo lo malo que trae consigo, ¿ya? Se entiende que se contraindica cuando hay suturas tendinosas, lo que le hablaba de, por ejemplo, la reparación del tendón de Aquiles.
Obviamente, si hay una reparación del tendón rotuliano, se entiende que no vamos a generar, no podemos aplicar una corriente excitomotora porque igual la tetanización va a generar una tracción, va a generar una tensión sobre ese tendón que está reparado, ¿ya? Por lo tanto, no es, o sea, derechamente está contraindicado. Entonces, de aquí se empiezan a dar ejemplos de protocolos o de parámetros a, a aplicar, ¿ya? Entonces se pueden trabajar, por ejemplo, con trenes de impulso, trenes modulados de 150 o 250 microsegundos, con una frecuencia entre 40 y 65 Hz. Es una sugerencia, estos son procesos de plaja. En algún momento yo les dije que para que sea un equipo medianamente bueno, debiese permitir por lo menos regular los trenes. La duración de la contracción, la duración de la relajación. Y ojalá, y de verdad para que sea un equipo profesional, debiese permitir regular el ascenso y el descenso. Si no es así, si son estos equipos de los infomerciales, de estos llame ya, que son un costo muy económico, donde, claro, que sea es para uso doméstico, entonces le explican ahí al que está en el comercial, le dicen, mire, usted lo enciende nomás y empieza a dar la intensidad. Ya, y siente ahí que fase cool y se observa. Algo le están haciendo al músculo, sí, algo se le hace, cosquillas. Pero quizá el efecto real no es tanto porque depende de cada grupo muscular. Quizás ahora no conozco los equipos, cuáles son sus detalles técnicos. Quizás viene predeterminado justamente para esos músculos. Quizás, estoy hablando de más, no sé. Pero no se puede regular ahí nada, no se puede regular ni la duración del tiempo de reposo. Así que no sé en realidad cómo son los que están vendiendo ahora. Ahora hay muchos, pero muchos personas, no sé, negocios que están vendiendo todo tipo de electroestimuladores. Bueno, como es hoy en día, está todo más a la mano la posibilidad de adquirir uno. ¿Ya? Así como adquirir cualquier juguete que se le ocurra, también se puede adquirir un electroestimulador. Bien, entonces aquí habla de trenes de 8 a 10 segundos de mantención, con periodos de pausa de 8 a 10 segundos también. Una sesión total de 15 a 25 minutos. ¿Ya? Esto para buscar evitar la atrofia. Entonces, lo otro que era la ayuda al bombeo del retorno venoso. Se entiende que también muchas veces tiene que ver con un periodo de inmovilización y que a través de un impulso eléctrico te ayude a contraer de nuevo esa musculatura y junto con eso ayude a bombear mejor, ¿no? O sea, para eso está indicado, digamos, esa es la indicación que se describe acá. ¿Cuándo se contraindica? Obviamente cuando hay trombosis establecida, o sea, si hay alteraciones o patologías de tipo de trombo o vaso. Para prevenir, o sea, no nos vamos a arriesgar colocando una corriente excitomotora de este tipo. ¿Ya? Vamos a utilizar, o se sugiere utilizar duraciones de pulso de 30 microsegundos, perdón, 300 microsegundos con frecuencia. Se fijan frecuencias más bien bajas, sobre 30, pero más bien bajas. No hablamos de frecuencias de 200 Hz ni nada. Le decía que los trenes también los puedo yo regular y determinar cuánto tiempo va a durar cada uno, cuánto tiempo va a durar el reposo. ¿Ya? Puede ayudar a la reeducación muscular. Le decía que aquí necesitamos que haya una contracción voluntaria por parte del paciente. ¿Ya? Cuando viene, sobre todo después que ha ocurrido, por ejemplo, una parálisis facial o ha ocurrido algún daño periférico neural que propone inmovilización, pero que ya está en franca recuperación, uno necesita o debe trabajar de esta manera. Esto que les decía yo, que yo poco lo ocupo para relajar las contracturas musculares, pero tiene lógica. Tiene lógica. Ahora, ¿por qué no lo ocupo? Porque prefiero ocupar la corriente ya sea derechamente en analgesia o ocuparla derechamente de manera activa. Pero para relajar, mejor ocupo una termoterapia. Mejor aplico masoterapia. Aplico elongación, técnicas de estrecho. O incluso una electroanalgesia puede ser. Pero hacerle un trabajo de contracción
para que terminado ese tiempo, se supone que lo dejo de enviar el impulso eléctrico y se relaje. Sí, también puede ser. ¿Ya? Pero, como les digo, yo prefiero utilizar otro tipo de técnicas o procedimientos kinésicos, más allá de aplicar una corriente excitomotora para relajar. Siento que no es el principio con el cual fue creado. Si se fijan, duraciones de pulso similares, una frecuencia más baja, sí. Frecuencia más baja. Y se pide conseguir contracciones rítmicas, que es esta fasciculación. La duración igual de 10 a 15 minutos. Y bueno, pacientes neurológicos se puede usar. Y bueno, esto dependiendo de las características de cada paciente, ya dependiendo de cuál es el público, el grupo que uno atiende habitualmente. Yo me relaciono más con pacientes más activos, la mayoría son personas que o practican algún deporte o tienen intenciones de retomar alguna actividad física, ¿ya? Por lo tanto, yo aquí se puede ocupar de esta manera igual, ¿ya? Y aquí tiene que ver la diferencia si es que necesito hipertrofiar o estimular selectivamente más fibras rojas, fibras blancas, donde obviamente depende de la intensidad del grupo muscular que yo quiera estimular, ¿ya? Se entiende que va a ser distinto si vamos a trabajar sobre musculatura más fásica o con fibras musculares más tónicas, más de velocidad, a pesar de que también aquí depende mucho cuáles son los objetivos que uno busca. ¿Ya? Difícilmente yo trabaje o estimule eléctricamente musculaturas de alta velocidad, musculatura de velocidad. ¿Ya? Yo prefiero que cuando ya está en condiciones más o menos óptimas o que pueda realizar una función determinada sin mayor dificultad, yo dejo de aplicar electroterapia. ¿Ya? Entonces, más lo utilizo, aunque sea deportista, yo prefiero trabajarlo de manera más funcional, ¿ya? O incluso con trabajo más analítico específico, pero sin aplicación de corriente. No encuentro que sea muy, muy conveniente. Disculpe que tome, pero para mantener mi voz desde las 8 de la mañana en clase. Entonces, este periodo de reposo, cuando hay, bueno, los desequilibrios, los desbalances musculares, sí, pero no es con el fin de estimulación deportiva, es más que todo una reeducación neuromuscular. Si hay musculatura, por ejemplo, inhibida en patrones funcionales de hombro, y hay mucha diferencia, hay un desbalance muscular muy evidente entre musculatura sobreactivada y musculatura inhibida, podríamos aplicar una corriente para activar esa musculatura. Como les digo, ahí ya vienen más apreciaciones más personales, o gustos o intereses más personales. Yo ocupo poco. Yo prefiero una activación más funcional, más voluntaria, más que... Salvo que en realidad el periodo de movilización haya atrofiado, no sé. A veces lo ocupo en deltoides, cuando hay mucho lesiones de hombro más crónicas, de más tiempo. Pero no voy a, qué sé yo, estimular un romboide, un angular. No, yo prefiero ir a músculos más grandes que sí podrían necesitar esta ayuda extra, porque estamos hablando de electroterapia solamente. Todo lo que es trabajo funcional y reeducación funcional y corrección y trabajo de fuerza, obviamente eso lo tengo que hacer con kines, sí o sí, ¿no? Bueno, otros protocolos, no leí un poco de protocolos, sirve más como ejemplo, ¿no? Relaciones de pulso, se fijan frecuencias más bien bajas, no tan altas, trenes de pulso de 6 segundos, la pausa de 8, y una fase de 4 minutos, una duración de 4 minutos en la fase de calentamiento. Hay equipos que te permiten eso, que viene programado, te programan que sigo los 20 minutos y lo dividen en una fase de calentamiento, una fase ya de
eh, eh, de activación propiamente tal y después un retorno a la calma. ¿Ya? Entonces después el trabajo en sí mantiene, ¿cierto?, durante 15 minutos, pero varió, ahora se fija en la frecuencia un poquito más alta, ¿ya? Y después ya el retorno a la calma, bueno, y ahí está 15 minutos y después el retorno a la calma en 2 minutos, una frecuencia mucho más baja, ¿ya? Y eso completa la duración total de 21 minutos, que podría ser un tiempo estimado, tiempo, digamos, eh, para hacer este trabajo activo de activación muscular, ¿ya? Recordar los ascensos, que también sean progresivos, que no sean bruscos. Aquí se demora un segundo, 1,5 segundos, y casi un segundo en bajar. Y por otro lado está la estimulación de la musculatura denervada. Cuando hay alteraciones neurológicas, lo que necesitamos es, o sea, no podemos estimular el nervio, no podemos generar una contracción, una tetanización a través del estímulo sobre el nervio, sino que tenemos que ir derechamente o directamente a trabajar sobre la fibra muscular. ¿Ya? Este es mucho más desagradable, bueno, nos dimos cuenta, la duración de pulso mucho más alta, son corrientes sobre 10 milisegundos. ¿Ya? Entonces, como bien dice, el umbral de excitación de la fibra muscular es mucho mayor a la de la raíz nerviosa, necesita intensidades mucho más altas. Por eso es que también es tan desagradable, más allá de la duración de pulso mayor, que ya se ocupan su duración de pulso sobre 10 milisegundos y con amplitudes o intensidades mucho más altas. ¿Ya? También hay que generar ascensos progresivos. En teoría el músculo lo podemos desgarrar si generamos ascensos muy bruscos en intensidad alta, o sea, de cero partir a una contracción brusca podría generar incluso desgarros musculares. Por eso es que hay que preocuparse que el ascenso también sea progresivo. Se utilizan principalmente corrientes exponenciales, ¿ya? Lo único es que antes se usaba mucho porque no se necesitaban amplitudes tan altas, intensidades tan altas, ¿ya? Hoy en día existen otros tipos de corrientes que también me van a servir, pero no, son menos agresivas, son más dulces. ¿Se acuerda que hablamos del concepto de que son menos irritativas o corrientes dulces? ¿Ya? Entonces ya no se utilizan tanto las corrientes exponenciales porque eran mucho más desagradables. ¿Ya? Entonces frecuencia sobre un segundo también cuando se utiliza o se necesitan esas corrientes en el caso de, estamos hablando, recuerde, musculatura denervada. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos? Retardar, obviamente, evitar la atrofia muscular. Ojo que un ejemplo de esta musculatura podría ser, o de estos casos, podría ser una parálisis facial. ¿Ya? También va a ayudar a la bomba muscular, ¿cierto? Y obviamente evita cualquier tipo de adherencia que puede ocurrir entre plano y plano producto de la inmovilización. En términos prácticos, este es sacado de Cameron, necesitamos saber cómo colocar los electrodos, ¿ya? Una separación de por lo menos 5 centímetros. Recuerden que lo vamos a colocar uno en el punto motor o en el vientre, en realidad van a estar ambos, y al generar una contracción, un acercamiento de los puntos de inserción, obviamente puede quedar en contacto los electrodos. Por eso es que se coloca mínimo a 5 centímetros, no más cerca que eso, dando el espacio para que el músculo se pueda contraer, ¿cierto? Y los electrodos se puedan acercar. Siempre se coloca un electrodo sobre el punto motor y el otro indiferente, pero en el vientre muscular, ¿ya? Del mismo músculo, ¿se entiende? Las duraciones de pulso de 150 a 350 microsegundos, pero siempre menos de 1 milisegundo en musculatura inervada. Frecuencias sobre 30 pulsos por segundo, sobre 30 Hz. ¿Ya? Tiempo de tratamiento, por un tema de fatiga muscular, no debiese durar más de 20 minutos. ¿Ya? Como ejemplos tenemos, entre otros, las corrientes rusas. ¿Ya? Existen equipos
equipos específicos que solamente generan corriente rusa, este tipo de corriente. ¿Ya? Obviamente son fabricados con ese fin, ¿ya? De activar la musculatura. Esto es una corriente alterna, ¿ya? Que no se confunda, dice con una alta frecuencia, pero separándolo de lo que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Dentro de la clasificación de frecuencias, la corriente rusa está dentro de lo que es las corrientes de mediana frecuencia. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia de 2500 Hz como frecuencia de base. ¿Ya? Al tener esta frecuencia mayor, estos 2500 Hz, permite llegar a intensidades mucho más altas, que recuerden que es lo que necesitamos para generar una contracción muscular o una tetanización. Espérenme un poquito, chicos.
A ver si chicos, disculpen, pero tengo un problema de logística. Si se fijan, tuve que cambiar de box. Ya, entonces, estábamos en que hay ciertos parámetros que están más o menos establecidos que uno puede ubicar cuando, o sea, seleccionar cuando uno va a buscar contraer o generar estímulo sobre musculatura inervada, ¿ya? Las corrientes rusas, entonces, que trabajan a 2500 Hz, ¿ya? Y que decíamos que al tener esta frecuencia mucho mayor, 2500 Hz permite generar intensidades ¿cierto? Provocar intensidades mucho más altas en los pacientes para que sea mejor tolerado, ¿ya? Esa intensidad es más alta, obviamente van a generar una respuesta mucho mayor. Por eso es que una de las más utilizadas, una de las corrientes más utilizadas con el efecto excitomotor son las corrientes rusas, ¿ya? ¿Ya? Entonces decía que una corriente de 2500 Hz como frecuencia transportadora, o sea, tiene los 2500 Hz, ¿ya? Que una tetanización, pero que no llegue a generar dolor o que sea una contracción dolorosa, ¿ya? Pensando en que uno lo va a regular, no sé si recuerden, hay que hacer la relación, no es una corriente interferencial, ¿ya? Pero recordemos cómo funcionaban las corrientes interferenciales. ¿Se acuerdan que decíamos que también había una corriente de base que era de 2000 Hz en el caso de si queríamos usar interferenciales como excitomotora, o 4000 si queríamos generar una analgesia, ¿ya? Entonces estaba esa frecuencia de base y había una modulación de la frecuencia que era la segunda corriente con la cual hacía la interferencia. Y esa diferencia era la que iba a sentir el paciente. En este caso es muy similar porque tenemos 2500 Hz de base, ¿ya? Pero nosotros tenemos que utilizar una corriente, o una frecuencia, perdón, que sea la que el paciente, o sea, la vamos a interrumpir. Entonces lo que el paciente no va a sentir esta frecuencia, que son los 2500 Hz, sino que va a sentir esta. O sea, esto lo va a sentir como un pulso. Este es otro pulso, pero es un tren de varios pulsos, ¿ya? Entonces, esto es lo que el paciente va a sentir, que van a ser o 50 o 100 Hz. ¿Ya? 50 Hz es una buena frecuencia, digamos, para mantener en los trenes, ¿cierto? Que el paciente va a sentir. ¿Se acuerdan que decíamos que menos de 30 segundos se iba a observar una fasciculación? Más de 30 o 50 Hz ya provoca una tetanización. Los puntos motores, esto creo que en alguna diapositiva se lo había mencionado cuando veíamos electroterapia en general, ¿ya? Que tiene que ver básicamente con lo que es el vientre muscular. Siempre va a estar en el vientre muscular, se entiende la placa motora. Lo mismo en lo que es la musculatura facial para la parálisis facial, ¿ya? Aquí se utiliza así electrodos tipo puntero. ¿Ya? Obviamente no se ocupan los electrodos de goma ni los de caucho. Dudas, preguntas, consultas. Por ahora no. Ya, Yo vamos no. a... voy a compartir otra variante que es para reforzar esta misma presentación. ¿Ya? Entonces decía que para la estimulación directa de una fibra muscular, ¿ya? Se necesita entre 100 y 1000 veces más que para estimular un nervio sensitivo, ¿ya? O un nervio. Por eso es que la musculatura denervada necesita una duración de pulso mucho mayor e intensidades también mucho más elevadas, ¿ya? Entonces, en un músculo que tiene una inervación en las cuales uno pueda aplicar directamente
sobre el nervio, ¿ya? No necesitamos, o sea, necesitamos duraciones de pulso menos de 1 milisegundo, 200, 300 microsegundos. Entonces, el impulso eléctrico llega al nervio y el nervio es quien se va a encargar de generar la contracción, ¿ya? Pero cuando no está funcionando la inervación, o sea, no hay una inervación, no hay un funcionamiento correcto, vamos a tener que ir y estimular directamente el músculo. Y ahí es donde vamos a necesitar duraciones de pulso mucho mayor, mucho más elevadas. ¿Ya? Entonces una contracción voluntaria, por ejemplo, vemos acá cómo se genera, ¿cierto? Por el efecto sumatorio, ¿ya? Cómo finalmente me va a generar una contracción, una tetanización, ¿ya? Entonces, cuando la contracción que nosotros queremos generar es voluntaria, obviamente viene el impulso eléctrico y lo genera de inmediato, digamos, cuando está indemne, cuando no hay problemas de inervación, ¿ya? Pero cuando la musculatura es denervada, yo necesito entonces generar intensidades más altas, provocar generalidades más altas, cosa que no solamente se provoque una sumación de tiempo, sino que también de intensidad. O sea, más tiempo y más intensidad me va a generar recién una respuesta, teniendo los parámetros de base considerados, ¿ya? Entonces, primero, las unidades motoras que se activan son las tipo 1, o sea, las tipo 1, ¿cierto? Y después recién comienzan a activarse las tipo 3. ¿Ya? En cambio, cuando existe una musculatura denervada, no existe esta sumación, ¿ya? Entonces hay que ir y activar o estimular directamente la musculatura. Y ahí van a partir activándose musculatura tipo 3 o fibras tipo 3 y después las fibras tipo 1. ¿Ya? Cuando uno busca reeducar o hacer reeducación neuromuscular porque por desuso, una atrofia por desuso, simplemente, ya por un daño traumatológico, una lesión traumatológica. Entonces lo que uno busca es que el paciente propioceptivamente sienta o sea capaz de generar la contracción junto con el impulso eléctrico, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que hacer contracciones más prolongadas en cuanto a tiempo. Ya la tetanización no me sirve que genere un segundo de contracción y un segundo de relajación porque el paciente no va a alcanzar a tomar el ritmo de eso. Entonces uno hace una contracción con un ascenso progresivo, cosa que el paciente vaya captando y vaya tratando de reclutar fibras voluntariamente, tratando de contraer el músculo junto con el impulso eléctrico, sea capaz de mantenerlo, y después de ir relajándolo hasta llegar al reposo, pero también de manera progresiva, ¿ya? Obviamente, en caso de la denervación, ¿cierto? Con las intensidades tienen que ser mucho mayores, por lo tanto, por más que uno trate de generar, uno también siempre busca eso, ir reeducando, pero dependemos mucho del estado, de la indemnidad de esa inervación, ¿ya? Entonces, esta secuencia, ¿cierto?, de unidades motoras, a medida que cómo se van sumando para finalmente generar una tetanización, ¿ya? Tiene que ir de la mano, decíamos, de una intensidad más o menos alta. Entonces ahí también debemos tener cuidado en el caso de todas las consideraciones clínicas, prácticas, pensando en el riesgo que también tiene de generar una quemadura, ¿ya? Hay que tener las precauciones, en caso que haya alteraciones de sensibilidad, hay que ser bien cuidadoso porque a diferencia de la electroanalgesia, donde trabajamos más bien con intensidades bajas, aquí trabajamos con intensidades submáximas, o sea, en las cuales habitualmente de acuerdo a la tolerancia del paciente. Entonces, si el paciente tolera más, yo me voy a ir en base a eso, aumentando lo que más pueda, ¿ya? Entonces, ahí los riesgos son mucho mayores con respecto a lo que tiene que ver con... en comparación, ¿cierto?, a lo que podría ser la electroanalgesia, como habíamos conocido anteriormente. Entonces, cuando
nosotros necesitamos contraer ciertos tipos de fibras musculares de manera específica en musculatura denervada, tendré que seleccionar frecuencias más bien bajas para poder estimular fibras tipo 1 más bien, ¿ya? O frecuencias un poquito más altas, ¿ya? Cuando quiero estimular fibras tipo 2 o fibras tipo 3. Entonces, cuando hablamos de baja frecuencia, hablamos de frecuencias menos de 10 Hz, ¿ya? Digamos, en cuanto a los tiempos de trabajo muscular o las frecuencias que uno puede utilizar en periodos de tiempo, pensemos que estamos hablando de musculatura denervada. Distinto cuando trabajamos musculatura indemne o nervación indemne, porque ahí la recuperación va a ser mucho más rápida. ¿Ya? La alteración o la atrofia está relacionada directamente al desuso, ¿ya? No así en el caso de la musculatura denervada, donde hay un trastorno neurológico, por lo tanto la recuperación y el restablecimiento de esa función va a ser mucho más prolongado. Por eso que habla hasta de 8 semanas de aplicación para ir estimulando selectivamente o diferenciando dependiendo de cuál es la fibra muscular que yo quiero activar, ¿ya? Entonces ahí hay investigaciones que se ha comprobado el aumento proporcionalmente hablando, ¿cierto?, de fibras tipo 1 con respecto a la musculatura indemne. ¿Ya? Entonces, la electroestimulación muscular puede provocar un aumento del tamaño de la fibra muscular, un aumento del volumen muscular. Entonces, esto tiene que ver con hipertrofia, lo que nosotros llamamos, ¿cierto? Pero entendiendo que aquí la atrofia, no por desuso, sino por denervación, es mucho mayor, mucho más significativa, por lo tanto, los cambios menores que podamos generar, ya estos cambios que uno lo podría sospechar o buscar en una hipertrofia, en una musculatura indemne, en el caso de una musculatura denervada, proporcionalmente hablando, es mucho menor. Entonces, igual las indicaciones cuando se ocupa la electroestimulación excitomotora, ¿ya? Al igual que los agentes físicos en general, no podemos quedarnos con que esto sea la solución. Tenemos que pensar que de hecho hay muchos kinesiólogos que prescinden de eso, no lo ocupan. ¿Por qué? Porque prefieren un trabajo más funcional, prefieren un trabajo no dependiente tanto de una corriente externa. Por lo tanto, no lo ocupan derechamente. En caso de lesiones más severas, sí uno podría ocupar, y lesiones más bien deportivas. Yo por ahí tenía una foto, a veces bajaba, descargaba, grababa videos de los deportistas de alto rendimiento, porque hubo un tiempo que muy ninguneado la electroanalgesia, y bueno, y la corriente excitomotora también. No sé, me acuerdo que tenía en otras presentaciones, no sé, por el futbolista, así, en el Messi, Neymar, con corriente, y decía, bueno, si una persona que vale tanto, cuesta tantos millones de dólares para un equipo, para una institución, no creo que esté perdiendo el tiempo o esté utilizando un equipo que no sirva. Un equipo me refiero a un agente físico que no sirva, ¿ya? Claro, para uno puede decir, no es un ejemplo, yo voy netamente por un tema económico, valorativo, ¿cierto? O sea, si no es que porque él lo ocupa, ocupémoslo todos, sino que yo hacía referencia a que si se está ocupando, si lo ocupan ellos, y no lo ocupan ellos solo, porque hay equipos de fisioterapeutas trabajando para ellos, es porque algún efecto tendrá, algún efecto positivo tiene, ¿ya? Entonces, más allá del ninguneo que haya con las electroestimuladores, siempre, yo creo que eso también se fue potenciando mucho más con estos son ejemplos de protocolos, al igual como habíamos visto con anterioridad. Tiene mucho que ver con
con el exceso y el manoseo que hay, que cualquiera fabrica y cualquiera vende y cualquiera te ofrece. Yo creo que por ahí se fue desvirtuando un poquito el efecto real y este menosprecio que hay por los electroestimuladores. ¿Ya? Entonces, mucho... lo mencionan así como que, cómprate un electroestimulador, un llame ya, y con ese se te va a solucionar. Con ese vas a estimular el transverso abdominal y vas a solucionar tus dolores lumbares. Lógicamente, el poder activar, poder fortalecer el transverso abdominal, que es altamente necesario, con un electroestimulador por sí solo no lo voy a conseguir. ¿Ya? No sé, si quieres selectivamente también trabajar, potenciar o activar musculatura inhibida, escapular, también, pues no basta con que tú le coloques una corriente excitomotora, una corriente rusa y una interferencial, y no, es que ahí estamos activando y con eso se te va a pasar. O sea, para nada, por mucho que el músculo no tenga problemas de denervación ni nada, pero igual si yo tengo que corregirlo, tengo que trabajar el control motor, tengo que trabajar el timing de activación, en qué momento se contrae, por lo tanto eso tiene que haber, es cierto, quizás no voluntario, tiene que ser mecanizado, pero tiene que ser en base a un trabajo funcional, a un trabajo voluntario, y no acostarme y ponerle, o acostar al paciente y ponerle ahí la corriente y que trabaje solo y listo, y para la casa. Para nada, yo creo que por ahí, al igual como todos los agentes físicos que caen en este ninguneo, tiene que ver cuando están mal utilizados. ¿Ya? Existe hoy en día equipos electroestimuladores que nos van permitiendo otras funciones también. ¿Ya? El poder tener un registro electromiográfico fabuloso para ver en realidad cuánto trabaja la musculatura realmente, y con eso poder tener este feedback y poder estimular selectivamente más a un grupo muscular. Porque cuando hablamos de estimular un cuádriceps, no hay problema, es un músculo bien, bien grande, ¿ya? Pero cuando hablamos de estimular, no sé, pues el supinador corto, cuando quiero estimular el abductor largo al pulgar, ahí ya se nos hace un poquito más complejo. Bueno, y otras indicaciones más. Dudas, preguntas, consultas. Ahí para los que les gusta la evidencia. Toda esta última información sacada de Camerún, nosotros vamos el jueves, recuerden que la próxima semana tenemos la prueba, el próximo martes, y el próximo jueves tenemos el práctico, así que este jueves vamos a tener este prepráctico, ¿ya? Para ver cómo vamos trabajando y tratando de ir unificando criterios en cuanto a los casos clínicos, a los diversos casos clínicos que le puedan tocar. Bien, muchachos, vamos a hacer una pausa ahora sí, de 5 minutitos. Esperamos hasta las 11, y de ahí volvemos. Vamos a ver un caso clínico y resolviendo, ir viendo qué corrientes son más necesarias, qué creen ustedes que podríamos aplicar, cuáles serían más convenientes. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe.